Y ese libro, ¿en qué escribe en ese libro? ¿Qué escribe Moisés en ese libro? Todas las palabras que el Señor le dijo, ¿dónde? En el monte. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Sin embargo, miren lo que dice, un dato curioso, versículo 9 y 10. Perdón, capítulo 24, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. El Señor le dijo a Moisés, sube. Perdón, en mi versión que me gusta más, dice la Biblia. Verso 11. Pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Interesante, ¿no? ¿Alguna vez usted haya escuchado que Dios había hablado y comido y bebido con 70 hombres? Usted me dirá, pastor, si la Biblia dice que no puede hombre verlo, te voy a aclararle algo. Esta es una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. No es Dios en su plenitud, es una revelación. Dice que ellos vieron y era como de lejos. Ellos vieron de lejos como un piso como de, ¿cómo dice la Biblia? Zafiro. Un pavimento de zafiro. De zafiro. Yo me imagino esa escena, ¿no? Y estaban tan felices que ellos comieron y bebieron, y dice ante la presencia de Dios porque lo veían de lejos, no es porque estaban ahí, no. Ellos vieron a Dios, aunque sea de lejos. La presencia, ¿no? Estamos hablando de su manifestación. No lo vieron en su fulgor, como es tal cual como es, sino que el Señor se hizo ver. Ejemplo, hay personas que dicen, a mí se me apareció a Dios a través de una niña, a través de un niño, ¿no? No sabemos de qué forma, solamente sabemos que es una teofanía especial. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Pregunto, ahora entonces yo, ¿qué estaba escrito en ese libro? ¿Cómo? ¿Cuáles leyes? No, los mandamientos no. Otras leyes. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube al monte y espera allí y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Ahí sí Dios dice, sube que te voy a dar a ti algo, yo te voy a dar a ti. Se levantó Moisés junto con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, a los ancianos de Israel. Bueno, ya ustedes, vamos a leer el capítulo 24, versículo 18. 24, 18 dice, léelo por favor. Y entró Moisés en medio de una nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Es decir, pregunto, las primeras leyes, ¿en cuánto tiempo se lo dio Dios? No fueron los 40 días y 40 noches. Eso que usted leímos, la ley de la restitución, se lo dio el primer ratico que estuvo con él. Él vino escribido, ahora sí se monta arriba y ahora sí empieza a darle. Imagínense cuánto no pudo haberle hablado Dios en 40 días y 40 noches. Y ahora empieza. Capítulo 25, la negrilla, ¿cómo dice? ¿Ah? Voy a explicarles. Dios ahora le dice al pueblo de Israel, ustedes son mi nación, pero yo voy a habitar en medio de la nación. Éxodo 25:8, alguien que lo lea por favor. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de él. Hasta ahí. Dios le dice, ustedes son mi nación, pero yo voy a construir un templo y yo voy a habitar en ese templo.
y le van a hacer esto y esto. Moisés escuchaba y él escribía en el libro. Mire lo que dice versículo 19, ¿qué dice ahí en la negrilla? Perdón, el versículo 10. El arca del testimonio. ¿Quiénes han escuchado hablar del arca del testimonio? ¿Quiénes han escuchado hablar del arca del testimonio? Voy a explicar. Dios mandó a hacer un santuario. Dios mandó a hacer un lugar donde él pudiera morar con su pueblo. Si más adelante tendríamos un seminario del santuario, podríamos hablarlo acá, no hay problema, explicarle. Dios le dijo, me van a construir una casa para mí y me van a hacer un arca. El arca, permítame un momentico, era un baúl, era como un cofre. Dicho cofre tenía una cubierta, una tapa, se le llama propiciatorio. Encima del propiciatorio habían dos ángeles con sus manos, con un ala tocándose la una con la otra. Dentro de esa arca había unos elementos internamente que Dios le manda al pueblo de Israel a que las meta. Pero ese arca se le consideraba el arca del pacto porque esa arca era la base del pacto de Dios con Israel. Se llama el arca del pacto. Muy bien. El arca, el versículo 23, ¿qué dice la negrilla? La mesa para el pan. Bueno, me explico. Por favor, escúchenme. El arca del pacto. Escúchenme. El arca del pacto. Háganse la idea, esta es el templo donde Dios moraba. Aquí hay un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Aquí estaba el arca del pacto. La mesa de los panes estaba a este extremo. ¿Qué dice el versículo 31? El candelero de oro. Perdón, un momentito. Al otro extremo, permítame un momentito, hermano. Al otro extremo estaba el candelero. Fuera del lugar santo. ¿Qué dice en el capítulo 26, versículo 1? El tabernáculo era todo el recinto. Versículo 27, versículo 1. El altar de bronce. No se preocupe, que es ahí. Aquí, en todo el frente del arca del pacto, entre el lugar santo y santísimo, había un altar, con el permiso, ahí. Siguiente, el versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? 21, 20, versículo 20, ¿cómo dice? El aceite de la qué? Aceite para las lámparas. Capítulo 28, verso 1. ¿Cómo dice? Noten, si ustedes están analizando, Dios le está dando a Moisés unas instrucciones de la forma como deberían vestir los sacerdotes que tenían que administrar en el santuario. Capítulo 29, versículo 1, ¿cómo dice la negrilla? Consagración de Aarón y de sus hijos. Capítulo 28, capítulo 29, versículo 38. Las ofrendas diarias. El 31. La sal de incienso. El 30:17. La fuente de bronce. Capítulo 31, versículo 1. Llamamiento de Besalel y de Aholiab. Noten, escuchen. En esos 40 días, no se lo olviden, Dios le dio otras leyes con respecto a el tabernáculo y sus servicios. ¿Con respecto a qué? El tabernáculo y sus servicios. Dios dio otras leyes con respecto al tabernáculo y sus servicios. Es decir, cómo se podían acercar a Dios para poder estar ante su presencia. ¿Quién le gustaría saber que el tabernáculo y sus servicios es un seminario? Podemos sacar un Es como la iglesia, la construcción de la iglesia y último. es como más no.
Es totalmente muy diferente, pero sí es algo común. Entonces, en pocas palabras, Dios le dio las leyes de la forma como el pueblo se podía acercar a él. O sea, Dios no le dejó la adoración al azar. No, yo le digo, me van a hacer una mesa de los panes, un candelero de oro, un altar de incienso, me van a hacer el arca del pacto, más adelante ya en el patio me van a hacer una mesa, un altar de holocausto, donde van a traerme animalitos y me lo van a sacrificar, y le dio todas las leyes. Muy bien. Capítulo 31, versículo 20, capítulo 18, versículo 18, perdón. ¿Qué dice? 31, 18, ¿qué dice? No, 31, 18, ¿quién me lo lee? Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hasta ahí. Vamos a esperar que Andrés se me desocupe porque es que ella es abogada. No, ¿sabes por qué? Yo este tema me fascina desglosárselos a los abogados. De hecho, no sé si tú te acuerdas en una oportunidad, no sé si te acuerdas de una oportunidad que te dije que tengo que dar una clase de las leyes bíblicas. No en esta hora. Éxodo 31, 18. Léalo otra vez. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Muy bien. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios. ¿Quién escribió las otras leyes? No. Dios las dio, porque Él las escribió. Dios las dio. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios. ¿Quién escribió las otras leyes? Con obediencia de Dios. Pero Dios se las dio. Dios las dio, Dios las dio. Estamos claros. Entonces, libro de Moisés, 10 mandamientos. Ustedes conocen la historia, ¿no? Moisés desciende del monte Sinaí y ve al pueblo en una semejante fiesta. Hace 40 días, ¿qué habían dicho cuando escucharon esa voz tronante? Moisés, mira, sube que nosotros no, por favor, habla tú y nosotros no. Todo eso lo vamos a hacer. 40 días después, estaban en plena rumba. Le faltaba ver una chancleta, le faltaba ver un pico, hermano. Sí. Estaban en una rumba. Cuando Moisés desciende del monte de Sinaí, usted conoce la historia, usted la puede leer en Éxodo 34. ¿Qué hace Moisés con los 10 mandamientos? Partió de una piedra de hombre y ¡brum! ¡Pan! Lo partió. Ese acto le costó a Moisés. Ahora, Moisés ahora otra vez sube. Hay un problema, ¿no? Primero, discúlpeme, yo lo voy a decir. Uno dice, porque el texto bíblico dice de 4, pero realmente no sabemos cuántas veces pudo haber subido. Uno no sabe si. Uno no sabe. O sea, pero yo al igual que ustedes, los estados, cuando estuve estudiando hace años en toda la Sagrada Escritura, le voy a decir, a ver, miren lo que voy a decir. Yo les voy a expresar este tema que Dios hoy está trayendo a sus vidas. Es el resultado de una inquietud que yo tuve con respecto a mi fe. Porque yo empecé a cuestionar todo lo que me enseñaron mis padres. Empecé a cuestionar todo el mundo cristiano evangélico. Como todos hablaban tanta cosa, Dios no está confundido, pero ¿quién tiene la verdad? Yo le soy franco. Yo empecé a cuestionar. Mi mamá dice que tiene la verdad. Mi abuela dice que todo el mundo dice lo mismo. Y yo entonces empecé, este cuento a mí no me lo voy a tragar solito, voy a leer la Biblia y empecé a hacer un estudio personal. Fue con Dios. Esto no fue una universidad.
un estudio personal. Y Dios puede darle al máximo de sabiduría. Note, Moisés estaba en problemado. Había primero quebrantado la tabla. Segundo, el pueblo se había ido en pos de un. Así que Moisés sube. Y entonces Moisés le dice, ay Señor, este pueblo sí que se equivocó. Pero mira, vamos a hacer una cosa, perdóname. Si tú no lo perdonas, bórrame del libro de la vida. ¿Sabían ustedes que en el cielo hay un libro donde están apuntados todos los nombres de los que se van a salvar? ¿Quiénes son los que se van a salvar? De los que nos vamos a salvar. O sea, usamos el término se van a salvar porque estoy hablando de manera generalizada en todas las edades. Y también, bueno, también no estamos. Claro, en el nombre de Jesús. Ahí llevo la H y la O ahí. Amén. Pero, o sea, lo que me refiero es que aquí está registrado el nombre de todas las edades donde está escrito los nombres de los que han de ser salvos. Y cuando él le dice a Dios, Señor, si tú no borras el pecado de este pueblo, quita mi nombre del libro de la vida. Dios le responde, un momentico, quédese quieto. Lee capítulo 32, verso 20. Verso 32, el 33. ¿Qué le responde Dios a Moisés? Al que pecare contra mí, a este raeré, yo le diré. El momentico, Moisés. Ese cuento tuyo no me cuadra. Ahora, voy a aclarar algo. Pecado, todos nosotros hemos pecado, ¿verdad? Pero hay que aclarar que ese pecado es el pecado no confesado, que es el pecado acariciado, que es el pecado y no busca a Dios. ¿Está claro? Porque todos hemos pecado. Y la pregunta es, ¿puedo ir a ese arrepentido? Moisés fue el que fue a abogar por ellos. Le dice, mira, quédense aquí, pónganse a orar, hagan ayuno, a ver qué me responde Dios, porque están en problemas serios. Mírame, 40 días yo recibiendo esta ley, los 10 mandamientos, y ustedes me hicieron partirla aquí de un momento a otro. Quédense ahí. ¿Ustedes se imaginan el pueblo? Te la van a hacer llorar. ¿Estamos claros? Sí. Cuando dijeron, estamos entendidos. ¿Sí me quieren entender? Sí. Vamos allá. Estaba con el tema hace rato. Pero vamos a ir conectados. Ustedes se imaginan a Moisés subiendo al monte Sinaí y el pueblo aquí esperando que no vaya. Versículo, capítulo 34, verso 20, dice: después que sube Moisés al monte Sinaí, Dios le dice: prepara 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Y qué más dice la Biblia? Entonces pregunto, ¿cuántas veces escribió Dios la ley en una tabla? La primera la escribió. La segunda Moisés. ¿Cuál es? No, 2 veces. Él dice escribiré. Él lo escribió 2 veces. Hermanos, Dios no le dejó la tarea a Moisés de escribir los 10 mandamientos. Dios lo que le dice, güey, como tú me partiste las tablas que yo hice y como a ti no te costó, y la carta se llama que las partiste, yo las hice y me las vas a traer, yo voy a escribir en ella. La pulió y pero ¿Sí? A ver si y escribiré sobre ella las palabras que estarán en la primera. ¿Quién la escribió? Dios 2 veces. Dos veces. La primera la había hecho en una tabla que él había pulido y todo. La segunda, ustedes se imaginan a Moisés mirando a todo el pueblo con una lija, por culpa de ustedes, mirando a todos, sudando, y tenían que ser tal cual como Dios y pulirla. Yo me imagino también, yo me imagino el sentimiento de Moisés
Yo también para que me gusta piedra. Ahora me tocaba Coge rápido. No, pero mira que Dios entendió y lo hizo por amor al pueblo, por amor a su prójimo. Pero como él no había. Sí, el Señor lo entendía, pero Moisés debió haberse sentido. Muy bien. Ahora vamos a leer el versículo 4 y 5. Alguien que me lo lea, por favor. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Muy bien, ahí le da otras leyes. ¿Qué dice el versículo? Otra advertencia, el versículo 10, advertencia contra la idolatría. Versículo 18, el mismo capítulo 34, fiestas anuales. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Lean el versículo 27 y 28. ¿Alguien que me lo lea? Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Muy bien. ¿Cómo así es? Él no comió. Ni bebió agua. Sin comer ni beber nada. Bueno, miren, otra vez Dios le manda, escúchenme. Otra vez Dios le manda a Moisés. Pregunta, ¿aquí está claro lo que hemos estudiado? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Dios le dice ahora, Moisés, las otras leyes que yo te he dado, escríbelas. Le voy a explicar lo siguiente. El libro de Levítico fue dado a Moisés cuando está en el monte Sinaí. ¿Vieron? Pastor, si le hago una pregunta. Sí, claro. Usted dice que Moisés demoró 40 días y 40 noches hablando con Dios. Nos explicó que él bajó con los 10 mandamientos cuando Dios los escribió por primera vez. Ajá. Y después otra vez lo mandaron a hacerlo porque lo había partido. Y habla de que tuvo 40 días y 40 noches y no comió pan ni bebió agua. Fueron unos 40 días, los mismos 40 días. Pregunto. Nosotros leímos inicialmente que él tuvo 40 días. Por primera vez. ¿Cuál es el versículo? Recuerden. Sí, yo sé que lo pusimos a leer. 24, 18. 24, versículo 18. Sí. Ajá. Entró Moisés en medio de la nube. Muy bien. Permaneció 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué palabra más sencilla? ¿Cuántos días pasó? 80 días. Ayudando. Pero Jesús no ayudó. Ayudando. En nosotros nos dice que no comió ni bebió. ¿En qué? Hermano, mire. En todos los 40 días no comió ni bebió. En los primeros sí. En No, ninguno. en ninguno. Aquí se va a explicar, hermano. Escúcheme, hermano. Es que en la presencia de Dios no hay hambre, ni sueño, ni nada. Su presencia, o sea, Dios tiene algo tan... A ver, se lo voy a ilustrar. ¿Por qué los ángeles están vivos y no necesitan? Porque están en la presencia de Dios. La presencia de Dios irradia vida eterna. Quien está, o sea, donde Él pasa, voy a explicarlo. Si el Señor pasa por un matadero o por una tierra árida y desierta, con el simple hecho de su presencia, eso brota, porque Él es vida por naturaleza. ¿Quiénes han leído el libro de Ezequiel capítulo 38 hablando de un valle de huesos secos? ¿Quiénes han leído la historia de un valle de huesos secos? En una visión Ezequiel ve un valle de huesos secos y le resumo. El Espíritu Santo viene y desciende ese valle de huesos secos y lo resucita. Donde está la presencia de Dios no hay sequía. Muy bien. Pero dice el versículo
28, léanlo. Moisés estuvo con Jehová 40 días y 40 noches, no comió ni bebió agua y escribió en tabla la piedra del pacto los 10 mandamientos. ¿Quién escribió? ¿Moisés o Dios? ¿Quién? Me gusta ese contradice. Dios. Las tablas Dios. escribió Dios. Las tablas yo creo que Y en el libro escribió Moisés. ¿Quién escribió los 10 mandamientos en la tabla? Dios. Y aquí dice que y escribió. Voy a explicarlo. Recuerden que nosotros leíamos en el... Pero aquí dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho el pacto contigo. Sigue leyendo el verso. Sigue. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del Le pacto. explico. Dios le dice en el versículo primero, escribe tú las palabras. Pero en el versículo siguiente dice, y escribió, y ahí escribió que escribió fue Dios. Porque en el versículo 34, versículo 1 dice, yo voy a escribir. ¿Sí me voy a entender? Él le dice, sube y yo te voy a escribir. Te lo voy a explicar rápidamente. Cuando yo tenía 14 años, yo leí ese tema. Eso viene de allá, o para que sepan, eso no es ahora que yo estoy, eso viene de ese estudio, desde ahí empieza mi estudio en este tema. Y me encontré con ese texto bíblico y entonces me empecé a preguntar, ¿quién escribió entonces la segunda vez la ley? Y empezó un interrogante. Miren, le pregunté a pastor, le pregunté a tal, y a todo el mundo, hermano, todo el mundo. No, Moisés. Pero no me quedé con el cuento. Me fui a una biblioteca y me conseguí alrededor de unas 15 versiones diferentes de Biblia. Y las versiones más antiguas y las versiones más confiables de la Biblia dice, y escribió Dios. Estas que ustedes tienen ahí son malas traducciones del original. Y lo voy a corroborar. Vamos a corroborar en el libro de Deuteronomio capítulo 10. Y es que el pacto renovado. Que fue el mismo que estamos leyendo. Deuteronomio 10. Versículo 1 al 5. Alguien que me lo lea en voz alta. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de Perdón, piedra. capítulo 10, 1 en adelante. Es lo mismo, es la misma historia que estamos leyendo solamente que en el libro de Deuteronomio. ¿Qué dice? En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como la primera, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. ¿Quedó claro? Sí. Más claro no canta un gallo. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios. ¿Quién escribió las otras leyes? No, Moisés. 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 Vamos a perder el año. Ya me van a perder la ¿verdad? Este borrador de las leyes las tenía la Dios. Muy bien, ahora vamos, escúchenme, vamos al corazón del Evangelio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con respecto al pacto. La gran pregunta es, Dios me dice, me vas a hacer un arca del pacto. ¿Recuerdan que te acabo de leer? ¿Dónde me vas a colocar los 10 mandamientos? El arca del pacto. ¿En qué lugar? En el lugar santísimo. No. ¿Cómo? Los 10 mandamientos, ¿dónde estaban? En el arca. La pondré dentro del ¿Dónde? arca.
dentro. El arca. Ahora yo quiero que por favor se concentren. ¿Dónde? Arca del pacto. El arca del pacto era el mueble más sagrado donde se consideraba que estaba la presencia divina. Es más, Dios se dirigía a través del pueblo, a través del arca del pacto. Número 188 y 89. Leanlo por favor. Número 188 y 89. Número 188. Sí. Número 189. ¿Alguien que lo lea en voz alta? Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oí la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Yo me estoy metiendo en otro tema, pero si me lo permiten, me entro, porque esto es fascinante. ¿Me permiten entrar? Hágale. ¿Sí? El arca del pacto. Dice el número 189 que Moisés hablaba con Dios en el arca del pacto, o sea, en el arca donde habían los dos querubines. ¿Y cómo dice la Biblia? ¿Cómo, de qué forma hablaba? De encima del propiciatorio. Dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, ¿Dónde hablaba? oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio. ¿Dónde hablaba con él? O sea, cuando ya no se al santuario, no hablaba en el monte Sinai, sino en el lugar santísimo, en el arca del pacto, ahí, con los ángeles. Él hablaba con Dios. Lean se me fue la idea. Espérense. Éxodo 25, 21 y 22. 25. Coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregar. Yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarle a los israelitas. En el próximo jueves, si no terminamos de acá, le vamos a mostrar visible, porque el arca del pacto es el arca de los dos ángeles de Dios. En medio de esos dos ángeles yo no voy a hablar. ¿De qué forma hablaba Dios en su lugar santísimo? De manera audible. Le decía a Moisés, pero también había otros sistemas, hermano, había otros sistemas como ellos hablaban. A través de la Shekinah o el Urim y el Tumim. Número 27, número 23, 27, lean los números 23, 27. ¿23 o 33? 23, Balak le dijo a no, Balaam, 27, 21. 27, 21. Dice, se presentará ante el sacerdote Eleazar, que mediante el Oriún consultará